Bueno, entonces ahorita sí vamos a estudiar este concepto de momentos de inercia y centro de masa. ¿Listo? Entonces ya estábamos hablando un poco del momento de inercia. Entonces la resistencia que tiene en este caso puede ser una región, una lámina plana, a rotar alrededor de algún eje. En particular nos centramos en los ejes tradicionales, el eje X y eje Y. Bien, entonces dijimos hace un momento que esa resistencia depende de qué tan alejado esté la partícula o la lámina del eje de rotación, y además de eso también depende de la masa, ¿no? Pero el análisis se hace mejor pensando en un punto apenas, en una región circular así, pero muy pequeña, como un punto. Entonces, si la masa es muy grande, también habrá mayor resistencia a rotar, ¿no? Y si la distancia es muy grande, también hay mucha resistencia. O sea que podemos decir que el momento de inercia de este punto, que va a decir que este punto tiene coordenada XY, ¿sí? ¿Sí? Y pues, bueno, eje X, eje Y. Vamos a usar una notación, ¿sí? El momento de inercia con respecto al eje X, o sea, la resistencia a rotar con respecto al eje X, llamémoslo así, M sub X, ¿sí? Y eso es proporcional, ¿sí? Esto mide qué tan difícil es la rotación, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto va a ser proporcional o es igual a, más bien, lo pongo aquí, a la masa de ese puntico, de esa región circular, que es muy pequeña, por la distancia que hay de este punto rojo al eje X. Pero esa distancia, ¿cuánto es? ¿Quién sabe cuánto mide este segmento aquí? Si la coordenada del punto es XY, esta longitud es Y, ¿no? Entonces, MY. Todo el momento de inercia se puede pensar así, porque si la masa es muy grande, toda esta cantidad, todo este producto se hace grande, y así pues el momento de inercia es grande y quiere decir eso que la resistencia a rotar en ese eje es grande. Lo mismo pasa con la distancia. Si la distancia es muy grande, el momento de inercia es mayor, es decir, hay mayor resistencia a rotar alrededor de ese eje. Sí, análogamente podemos definir el momento de inercia de ese puntico con respecto al eje Y, y por las mismas consideraciones va a ser la masa, pero por X en este caso. Quiero saber cuál es la resistencia de este punto para rotar alrededor del eje Y, ¿sí? Entonces, es la masa por la distancia del punto al eje Y. Y como este punto tiene coordenada XY, esta longitud de aquí es X. Por eso aquí multiplique por X. Entonces, esos son los momentos de inercia de un punto. ¿Listo? Ahorita, ya que entendemos y tenemos una idea razonable, pues, de lo que trato de decir con un punto, ¿cuál será el momento de inercia entonces de una lámina? ¿Sí? ¿Cómo generalizo eso? Entonces ya coloco aquí en lugar de un puntico, coloco mm, toda una lámina, que puede tener cualquier forma, ¿sí? Así, esa lámina. Entonces, ¿cómo hallo el momento de inercia en la lámina? ¿Alguna idea? Ya es completo. Entonces, aquí ya lo que tenemos que hacer es dividir esta lámina en muchos pedacitos y aplicar la definición anterior, esta de aquí, a cada uno de los pedazos de la lámina, ¿sí? Y mire que si la lámina tiene densidad variable, entonces en cada pedazo la masa será diferente. O sea, el momento de inercia de esta lámina, pues, va a depender de su densidad también, ¿no? De la distribución de la masa como esté, ¿sí? Pero la idea es, entonces, hacer una partición de esta lámina en rectángulos muy pequeños todos, ¿sí?
rectángulos muy pequeños. Y aplicar esta definición aquí. Acá un rectangulito de esos, porque vamos a pensar que el rectangulito es como si fuese un puntico nomás, porque son muy pequeños. O sea que en el fondo estoy haciendo de nuevo una suma de Riemann aquí. Sí, ese concepto de suma de Riemann es realmente importante. Es una pena que lo hayan quitado del contenido programático del curso de cálculo integral. Podría darse sin evaluarse, ¿no? Podría darse explicado sin que lo evalúen, ¿no? Si esa es la molestia. Miren, así, entonces usted parte su región en muchos rectángulos y usted escoge cualquiera de ellos. Por ejemplo, escojamos este de aquí, coloquémosle un color más visible, coloquémosle azulito, señalemos este que escogí, ¿sí? Entonces me pregunto cuál será el momento de inercia de este rectangulito aquí, de ese. Voy a sacarlo de allí, voy a hacer un zoom igual que antes y veámoslo un poquito más grande. Ahí hice el zoom. Entonces, ¿cuál será el momento de inercia de él? Entonces tenemos que suponer que aquí, primero que todo, varios supuestos, ¿no? Que la densidad aquí ya es constante, ¿sí? Entonces, el momento de inercia de ese rectangulito con respecto a X va a ser, primero que todo, su masa, ¿sí? Pero su masa, como vimos antes, va a ser, supongo que aquí este puntico tiene coordenada XY, ¿listo? Entonces su masa va a ser rho de XY, ¿sí? Esto aquí tiene que medir un delta de Y y un delta de X en la base, delta de X. Entonces va a ser rho de XY por delta de X o por delta de Y. Este pedacito que escribí aquí es esta masa. Pero estoy suponiendo que la lámina tiene una densidad variable, entonces por eso se calcula esa masa así, ese pequeño rectángulo, ¿sí? Y eso va multiplicado por Y. Por ese Y lo puedo colocar acá de primero si quiero. Por Y. Que la coordenada del punto representativo de este rectángulo es el punto de coordenada XY. Entonces voy a decir que Y, ese Y es la distancia de ese rectángulo al eje X, ¿sí? Y esto sería un pequeño, un delta de momento de inercia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es el momento de inercia de toda la lámina, es de un rectangulito que conforma la lámina. ¿Listo? Si yo hago eso con este otro rectangulito y calculo el momento de inercia de aquí, luego el momento de inercia de aquí, y hago todo eso y sumo, entonces, a la final, si yo tomo una partición muy fina, a la final eso se convierte en una integral por una discusión semejante a la anterior. ¿De qué? De Y, miren, esto pasa a ser Y por rho de XY, ¿sí? Y esos deltas se convierten en diferenciales, en el caso continuo ya, de Y, de X o de X de Y, el orden no importa, sobre la región R, porque estoy sumando cada uno de los momentos de inercia. Entonces, esa suma, cuando considero la partición muy fina, se convierte en esta integral, ¿sí? Paso de lo discreto a lo continuo. Y eso está aquí en el libro. Si ustedes quieren decir, si ustedes quieren ver por qué eso se transforma de esa manera, es una definición inclusive que está aquí en el libro guía. Si uno revisa esto, por aquí muestran esa definición, ¿sí? Que eso es de la sección 14.2. Y cuando se define la integral como una suma de Riemann, miren cómo ocurre la transformación, que les digo, ¿sí? Aquí tengo un símbolo sumatoria y un delta. Mire que se convierte en un dA
y en el símbolo integral doble. ¿Sí? Es el paso de lo continuo a lo discreto cuando la partición tiende a cero, es muy fina. Así es que se escribe eso que yo estoy haciendo. Recuerden que decir que delta tiende a cero, el libro lo explica aquí. Significa que la partición es fina, o sea que los rectángulos son muy pequeños. Si los que estén interesados deben leer esta parte. Listo. Entonces, por eso aquí podemos ya definir el momento de inercia con respecto al eje X de toda la lámina, así como esta integral. Listo. Y análogamente, haciendo el mismo dibujo, pero todo con respecto al momento de inercia en el eje Y, me queda esta otra fórmula. Sí, el momento de inercia con respecto al eje Y es igual. Recuerden que R es la región que define la lámina. La integral doble sobre la región R ya es X aquí, que X es la distancia de cada uno de estos rectangulitos al eje Y. X por rho XY por dy de X. Listo. Entonces tengo los dos momentos con respecto al eje X y respecto al eje Y. Uno podría hallar el momento de inercia con respecto a cualquier recta también. Se puede trazar una recta por aquí. Esta recta verde Y igual a X. Y calcular el momento de inercia con respecto a la recta. Entonces ya las distancias usted no las mide en los ejes, sino que usted escoge un rectangulito por aquí y tiene que determinar la distancia del rectangulito a la recta. ¿Sí? Y encontrar una fórmula, ¿no? Pero estos son los dos momentos típicos que vamos a estudiar nosotros. Este y este. Entonces ya sabemos, tenemos una idea heurística de dónde vienen estas fórmulas que el libro nos presenta aquí. Listo, subamos. Que baje mucho. Y aquí hace inclusive la discusión, ¿no? De lo que les digo. Listo, miren aquí. Y aquí está el dibujito también. Bien. Entonces, en definitiva, dice el libro, si usted tiene una lámina con densidad variable dada por esta función ρ, así se calculan los momentos. Entonces, aquí están las dos fórmulas que ya vimos en la pizarra. ¿Listo? Y definen algo adicional, ¿no? Dados los momentos, usted puede encontrar un punto que se denomina el centro de masa de la lámina. ¿Listo? Y el centro de masa es esto. Ya después de que usted calcula estos momentos, el centro de masa es un punto, pues. Y ese punto tiene las siguientes coordenadas. Es un momento de inercia con respecto al eje Y sobre M, más el momento de inercia con respecto al eje X sobre la masa de la lámina. ¿Sí? Y este es el centro de masa de toda la lámina. ¿Sí? ¿Y cómo podemos interpretar este centro de masa? Este centro de masa se puede interpretar así. Es como el punto representativo de toda la lámina, ¿no? Por ejemplo, para los físicos que están interesados en hacer el estudio de la dinámica, por ejemplo, si usted está siguiendo algún cierto movimiento, si usted lanza esta lámina hacia arriba, ¿sí? Ella tiene un movimiento parabólico, ¿no? ¿Sí? Entonces un físico no va a hacer el estudio de la lámina completa, ¿sí? Sino que van a escoger un punto representativo de la lámina. ¿A qué me refiero exactamente? Ahorita me hago un dibujito aquí. Digamos que la lámina es así. Entonces miren la lámina y usted la puede lanzar hacia arriba. ¿Sí? Entonces un físico no se va a poner a estudiar
toda la lámina en sí, sino que escoge un punto por aquí, ¿sí? Y se olvida de la lámina completa, ¿sí? Se olvida de todo y analiza la dinámica de este punto, que tiene un movimiento parabólico así. Entonces, se olvida de todo y considera el centro de masa. ¿Por qué? Porque el centro de masa es representativo en varios sentidos, porque este centro de masa, para hallarlo, él tiene en cuenta, pues, primero los momentos de inercia. Aquí está en la fórmula, está. Se tiene en cuenta la distribución de masa, porque aquí aparece la masa. Y para hallar todo eso, también tiene en cuenta la geometría de la región plana, ¿sí? Pero cuando usted hace la integral, usted está integrando aquí sobre la región que define la lámina. O sea que la geometría de la lámina está siendo capturada con este punto, ¿sí? Si la lámina es de esa forma o es así, ¿sí? Eso afecta las integrales que uno hace para llegar a los momentos, a la masa. Entonces tiene en cuenta todo eso. Entonces es el punto representativo. Además de eso, otra interpretación que podemos darle al centro de masa es la siguiente. Si usted, por ejemplo, quiere sostener esta lámina con un lápiz, colocando la punta del lápiz aquí, entonces usted coloca la punta del lápiz exactamente aquí, en el centro de masa, entonces la lámina se sostiene en un estado de equilibrio, ¿sí? Podría sostenerla de aquí. ¿Listo? Como hace uno algo con algunos objetos, ¿no? Si ustedes tienen su celular, que es una figura rectangular, ¿no? En el centro del celular, más o menos por acá, el centro de masa, usted puede sostenerlo con el dedo ahí, ¿cierto? Entonces, es un concepto interesante. Entonces, así se calcula el centro de masa después de haber calculado los momentos de inercia. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos, ¿listo? Sobre esta pequeña teoría. Veamos qué ejemplos aparecen aquí. Aquí el libro hace una observación y dice, miren, no todas las veces, especialmente cuando una lámina tiene densidad constante, ¿sí? Para determinar el centro de masa, uno no tiene que recurrir a hacer todas esas integrales y todas esas cuentas, ¿no? Ese centro de masa se puede calcular a ojo, pues, si uno tiene claros los conceptos. Mm, Estoy aquí nos muestran dos láminas, ¿sí? Que son semicirculares. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será el momento? Si la densidad es constante y usted quiere colocar un lápiz para que se sostenga esta lámina, entonces la punta del lápiz tiene que estar, pues, primero que todo, tiene que estar sobre esta línea, ¿cierto? Aquí en toda la mitad, ¿no? Porque si usted lo pone la punta del lápiz por aquí, pues se le cae hacia el otro lado. Y si pone la punta del lápiz aquí, pasa lo mismo. Entonces la punta del lápiz tiene que estar sobre esta línea, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que determinar es a qué altura. Si en un medio, o en un cuarto, o en qué parte. Pero lo que sí es seguro es que Y, ¿sí? La coordenada Y, el momento de inercia tiene que ser 0 para estar sobre este eje aquí. Listo. Como lo menciona aquí el mismo texto guía. Sí. Y tendría que ser 0 en la primera lámina. Tendríamos que hallar el momento, la otra coordenada. Ahí sí no podemos deducirlo solamente mirando. Bien, entonces hagamos algunos ejemplos. Un ejemplo completo sobre momentos de inercia. Yo inclusive creo que tengo unas notas, ¿sí? Aunque esas notas es como un ejemplo adicional que hice por ahí. Se las puedo enviar. Un ejemplo, mejor dicho, resolví un ejercicio del libro con una modificación de un ejercicio del libro con bastante detalle. Vamos a ver si tengo esas notas por aquí.
Y explico otra vez la teoría un poco. Busco las notas. No aparece. Ah, bueno, creo que está. Bueno, no es una nota muy buena tampoco. Pero es un ejemplo alternativo que puede servir. Explica un poco la teoría. Y lo que les comentaba hace un rato, está la fórmula, aquí ya hay un ejemplo concreto. Dice hallar la masa y el centro de masa de una lámina rectangular con vértices en los puntos 0, 0, A, 0, 0, B y A, B, cuya densidad es esta función. Entonces uno ubica primero los puntos que dicen aquí, el 0, 0, son letras, ¿no? Donde se supone que A y B son positivos. Y aquí está la lámina, es este rectángulo. Por la forma de la función de densidad, a mayor distancia hay un punto al origen, mayor es la densidad, ¿no? Aquí hay mayor densidad. Y entonces, en este caso, lo primero es encontrar la masa. Y la masa, por la fórmula que estudiamos, es esto. En este caso, como es una región rectangular, para describir esta región con desigualdades, simplemente digo que X varía entre 0 y A. Y para cada X que usted escoja entre 0 y A, llevaría libremente también entre 0 y B. ¿Sí? Por eso la integral tiene estos límites aquí. 0A, 0B. Esta es la función de densidad. Ojo que uno podría estar tentado a querer usar coordenadas polares, que porque ve aquí el x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Pero ese no es el caso porque miren la región de integración, es un rectángulo. Yo no veo algo circular aquí por ninguna parte. Entonces, en esos casos, pues, si usted ve al x cuadrado más y cuadrado, debe hacerlo con coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, tiene que hacerlo de forma tradicional. Y acá hago todas las cuentas y encuentro la masa. Al final da esto. Pero bueno, esto ya lo pueden leer ustedes en las notas. Voy a hacer otro ejemplo aquí diferente y para no ser repetitivos. Pues. ¿Preguntas al momento? No, profe, hasta el momento no. Bueno, también se pueden definir momentos de inercia de segundo orden. ¿Sí? Aquí en la teoría está. Donde ya no, la integral no queda multiplicada por y, sino por y al cuadrado. Y no queda multiplicado por x, sino por x al cuadrado, pero el resto es lo mismo. Entonces son de segundo orden por eso. ¿Sí? Que se considera la distancia al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces veamos aquí un ejemplo interesante. A ver. Por ejemplo, aquí, cuando dice ix, y su x, y su y, son los momentos de inercia de segundo orden. Nosotros estudiamos los de primer orden. Por ejemplo, cuando le dicen hallar la masa y el centro de masa, ahí sí es de primer orden. Veamos un ejemplito aquí para
Aquí hay otra. La próxima clase vamos a estudiar esta sección. 15, 14.5. No, aquí, buenos ejercicios. Todo es como lo mismo. Bueno, excepto estos, pero estos son de momento de inercia de segundo orden, pues también se pueden hacer, ¿no? Quise verificar los momentos de inercia dados y hallar X barra y Y barra bar. Suponer que la densidad de cada lámina es de 1 gramo por centímetro cuadrado. Estas regiones son formadas de uso común empleadas en diseño. De hecho, pues probar estas fórmulas. Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias. Bueno, hagamos lo siguiente, hagamos un ejercicio de aquí. Dice, en los ejercicios 27 al 32, verificar los momentos de inercia dados y hallar el centro de masa. Suponer que la densidad de cada lámina es constante. Ya. Pero en especial hagamos este 29, a ver. Es un círculo de radio A. Hay que demostrar que el momento de inercia polar es igual a un medio de pi por a al cuadrado, a la 4, perdón. ¿Y qué es ese I sub 0? I sub 0 es igual al segundo momento de inercia con respecto al eje X, más segundo momento de inercia con respecto al eje Y. ¿No? Y estos segundos momentos se definen igual que los primeros momentos. Una integral doble. Aquí en la región de integración R, pero esta integral se hace multiplicando en lugar de y cuadrado, por la función de densidad, que en este caso es 1, por dA, más integral sobre la región R de X a la 2 por 1 por dA. ¿Por qué coloco 1? Porque esa es la función de densidad. ¿Y por qué coloco y al cuadrado? Porque estoy considerando los segundos momentos de inercia. Y entonces, en este caso, la región es circular.
Es un círculo de radio A. Entonces, ¿cómo paso esto a polares? Simplemente escribo la integral doble. Teta varía entre 0 y 2pi. El radio varía entre 0 y A. Y es R seno de teta al cuadrado por R de R de teta. Más, y lo mismo acá. ¿Sí? De hecho, nosotros podemos unir estas dos integrales, pues. Sí, podemos unirlas antes. Para que quede más fácil. Porque estoy integrando sobre la misma región. Entonces yo puedo decir que esa suma de integrales es igual a la integral sobre la región R de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Por dA. Y ahí sí, si paso eso a polares, como la región es el círculo completo, pues, lo que he escrito antes, de 0 a 2pi, de 0 hasta A. Y aquí, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado por r de teta. Esta integral interna, ¿cuánto da? La integral interna me da, bueno, la integral de r al cubo, que es r a la 4, sobre 4, evaluada entre 0 y a. Entonces me va a quedar a la 4 sobre 4. ¿Sí? Todo lo que está entre paréntesis es simplemente a la 4 sobre 4, que es una constante ya. O la integral de 0 a 2pi por d teta solito, que es 2pi. Este 2 y este 4 cancelan. Y a la final me queda a la 4 por pi sobre 2. Y eso es lo que está probando, lo que dicen ahí que probemos de la fórmula, ¿no? Sí, miren, momento de inercia polar. Tal vez sería interesante analizar este, porque aquí no es una región circular ni cuadrada, sino que es una elipse, ¿no? Es una elipse. Sí, es una pregunta interesante, de hecho. ¿Qué pasa, si saliendo un poco de este contexto, qué pasa si usted está integrando ya no sobre un círculo ni nada, sino que está integrando sobre una elipse? ¿Será que existe una fórmula parecida a la de polares? Son poco comunes este tipo de regiones elípticas, ¿no? Integración. Pero, ¿qué haría uno aquí para integrar esto rápidamente? Teniendo en cuenta que la ecuación canónica de esa elipse es, según la gráfica, como lo pinté, A mayor que B. Entonces la ecuación canónica sería x al cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado. O sea, usando coordenadas cartesianas normalmente, pues se puede hacer la integral, ¿no? Simplemente es despejar y decir que x varía entre menos a y y varía entre menos la raíz que salga aquí y la raíz. Menos la raíz hasta acá. Pero ¿será que existe una forma de hacer esto sin usar coordenadas cartesianas? Porque entonces aquí tendríamos el mismo problema. Si yo integro sobre esta región, me aparecen raíces cuadradas por allí, que son muy molestas, ¿no? Pero, ¿cómo podría hacer esto? Usando otro tipo de sistema.
principio solamente están las cartesianas. Lo que es cierto es que cualquier punto que esté aquí sobre la elipse, usted lo puede es de la forma A coseno de teta, coma B seno de teta. ¿Sabe? Cuando teta varía entre 0 y 2pi, voy generando todos estos puntos de aquí del borde. Es una parametrización pues del borde. Sí, pero más que eso no sé qué hacer para evitar usar coordenadas cartesianas. O sea que este ejercicio debe ser complicado. Probar esto. Que tiene que hacer una integral muy difícil. Listo. Este también lo pueden analizar, este 50. Dice, el centro de masa de la lámina de densidad constante mostrada en la figura es 2,8 quintos. Hacer una conjetura acerca de cómo cambiará el centro de masa si la densidad no es constante. Explicar cómo cambia. Hacer la conjetura sin realizar cálculo alguno. Entonces, tiene que conjeturar para cada densidad que dan aquí. ¿Qué pasa si la densidad es K por Y o K por X por Y? Si es K por Y, ¿esto qué significa? Que la densidad aumenta, o sea, que la densidad es homogénea. Si es K por Y, la densidad es igual en todos los puntos de esta línea horizontal. ¿Sí? O sea, todos los puntos de aquí tienen la misma densidad. ¿Por qué? Porque la coordenada Y es fija, sería altura 1. Y la densidad solamente cambia cuando Y cambia. A mayor altura, mayor densidad. Entonces las densidades son iguales en rectas horizontales. ¿Será que eso afecta que el centro de masa se mueva o no? Es una pregunta. Bueno, lo dejo que analicen eso. Y el resto es hacer cuentas. Por ejemplo, todos estos ejercicios de aquí son rutinarios. Yo creo que en las notas que tengo aquí hice este 6. Las notas que hice el 6B. Exactamente. Entonces los voy a dejar que revisen allí. Si tienen alguna duda me preguntan. ¿Listo? Pero no es más la teoría ahí sobre los momentos de inercia. Bien, preguntas. Entonces recuerden que el quiz es el viernes sobre la sección 14.1 y 14.2. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego, profe. Que esté Vale, bien. profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Estén bien.